Todos tenemos derecho a ser felices en nuestro entorno familiar. Nadie te puede pegar, nadie te puede lastimar, nadie te puede acosar. Estamos aquí para ayudarte. Un mensaje del Ministerio de Defensa. Estás viendo Noticias 24 Horas. Bien, señores, continuamos aquí en Vertical, canal de Noticias 24 Horas. Y el presidente de la Cámara de Diputados, quien también es un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y dirigente del sector de Leonel Fernández, dijo ayer que se estaba negociando para buscarle una salida a la ley de partidos políticos. Supongo que hablaba Rubén Maldonado de las primarias, que es el escollo que tiene la ley y en la que los PLDistas no se ponen de acuerdo porque Danilo Medina quiere elecciones abiertas primarias y Leonel Fernández cerradas. Entonces ninguno de los dos puede ni pasarla ni bloquearla. Y entonces hay una comisión especial que se creó para buscarle un bajadero a esto, y tiene que ver con que los PLDistas se pongan de acuerdo. Han dejado de lado a los PRMistas y a los PRDistas. Dice Henry Merán, quien es el presidente de la Comisión de los Diputados, que estudia la ley de partidos, que prácticamente hay un acuerdo de armonía entre las partes enfrentadas para discutir definitivamente la ley de partidos, que lo mejor sería que se fuera sin primarias, porque si hay tanto afán de realizar elecciones con una ley de partidos y una ley de régimen electoral, entonces que dejen las primarias. No se va a acabar el mundo si no se complace al gobierno, a Danilo Medina con esto, si no se complace a Leonel Fernández con esto. Y entonces ese es un elemento que aparentemente busca saltar el escollo que tiene que ver con lo de las primarias. Ese es un elemento importante. Bueno, los precandidatos del PLD ya están en el ruedo, entre ellos Domínguez Brito, quien ya fue a presentar su declaración jurada de bienes, renunció al Ministerio de Medio Ambiente y declaró 16 o 17 millones de pesos. Eso no es dinero para una persona que ha ocupado tantos cargos en el gobierno y que es un abogado exitoso. Hay gente que entra sin un chele al gobierno y sale con 300 millones. Yo felicito a Domínguez Brito porque parece una persona honesta. Va a hacer campaña con sus propios recursos o con las donaciones, pero no con los recursos del Estado. Veamos qué va a hacer Amarante Barret, porque la próxima semana también va a anunciar su precandidatura. Ya lo hizo Reinaldo, faltarían media docena más. Hay otros que parece que no van a caer en el gancho, como Francisco Javier García, que se lanzó al 15 a la presidencia y lo hicieron devolverse. Él parece que no está en eso de renunciar ahora. Ha hecho un buen trabajo en turismo. Es una figura que ayuda al país y se ayuda a él y a sus amigos. Por tanto, vamos a ver quiénes más deciden cruzar la charca a favor de una candidatura propia, como lo ha hecho Domínguez Brito y como lo va a hacer Amarante Barret, ¿no? Y como lo hizo Reinaldo. Bueno, el Procurador General de la República ha dicho que será en junio cuando presente formalmente la querella en el caso de Odebrecht, cuando responderá a toda la gente que le pregunta, a los imputados que le preguntan que cómo va el tema. Recuerden que en el caso de Odebrecht hay 14 imputados formales. No sé si hay 2 periodistas que están imputados, pero hubo un escarceo con eso.
no sé en qué quedó. En este caso, pues, ¿quiénes son? Temístocle Montaz, Tommy Galán es el que dice que quiere que lo saquen del expediente, que él aparentemente no sabe por qué está imputado. Y el procurador le dice, bueno, pero espere a junio, ahí usted va a saber. Igual le dice a Dani Alcántara, a Julio Martínez Pozo y a todos aquellos que entienden que no tienen culpa, que no tienen nada que ver en Odebrecht. Yo sí le digo al procurador que él debe preparar un expediente con credibilidad, porque si el expediente se le cae, pierde la justicia dominicana, pierden los imputados y pierde el Ministerio Público, porque no se puede elaborar un expediente sin contenido. Evidentemente los jueces van a pedir pruebas, van a pedir testigos, y ahí entonces evidentemente que puede pues caerse el expediente si no hay suficientes motivos para desarrollar todo el proceso. Otro caso de corrupción de los que han envuelto en los últimos tiempos al gobierno es el caso de ONSA. Ese señor Argeni Contreras, quien ha sido entrevistado vía telefónica, ha dicho de todo. Ha dicho cómo se robaba en la ONSA, cómo se mató a Junior. Pero hay detalles que él tiene que explicar luego en el tribunal. ¿Cómo fue que se llevaron a Junior Ramírez de la Universidad UAS? Le pusieron la toga, le pusieron block, le pusieron un candado. ¿Y los muertos reviven? ¿Los muertos salen corriendo? No. O sea, alguien planificó esto de tal manera que lo hizo para dar un mensaje. Pero además de eso, el tal Argeni está implicando a todo el mundo. Apenas se le salva Rivas, el que era jefe de la ONSA, Ramón Rivas. Sin embargo, Manuel Rivas es el único que se le salva a Argeni. Se ha dicho de todo. No sé cuáles son los motivos, pero él está implicando a todos los de la gente que trabajó con él. Él dice que no mató a Junior. Entonces, ¿quién mató a Junior? Dos policías que él no conoce. Ajá. Y quienes ordenaron la muerte de Junior Ramírez, aparentemente dice él, fueron el coronel empresario y un empresario superior de la ONSA, Santana Zorrilla. Dice él que esos dos fueron los que mandaron a matar a Junior Ramírez, pero él salió huyendo. El grande que andaba, un matón que es parte del grupo, primero lo implicó a él, ahora lo saca. Es decir, son declaraciones de delincuentes que tienen muy poca credibilidad. Cuando un delincuente declara, tiene muy poca credibilidad. Entonces hay que ver cuando ese señor llegue al país y pueda entonces hablar en el tribunal para defenderse. O lo mató él o fueron lo que él dice. Él va a tener que decirlo en el tribunal. Los otros van a tener que hablar también. Rivas va a tener que hablar. Ahí hay mucha gente implicada, hay mucha gente, muchos políticos. Mucha gente de la política, básicamente del PLD. Bueno, la corrupción no puede llegar a ese nivel. La corrupción aquí ha llegado a un nivel tan grande que ya se matan, hay muertos, hay sangre. Hay sangre de por medio y eso es lamentable. Intentaron atracar lo atracaron al vocero de la Marina de Guerra, ahora le dicen Armada, el capitán de navío. Dicen sin embargo los vecinos del lugar que ya lo estaban acechando, que no fue un simple robo, que fue una persecución de los delincuentes hacia el vocero de la Armada o de la Marina.
En la agresión, durante la agresión, quedó herido el hijo del vocero. El vocero se llama Alberto Lizardo González, capitán de navío. A mí no me gustaría que a nadie le pase nada, pero como muchos funcionarios dicen que la delincuencia es una percepción, cuando le dan un fundazo a ellos, como que ya no es percepción. Deben poner atención que fue un militar ahora, una persona buena, al que agredieron y a su hijo. O sea, el gobierno, las autoridades de seguridad nacional deben poner atención a eso. Ya no se está salvando nadie de la delincuencia y de los atracos. Probablemente fue para robarle, probablemente fue para un desquite, pero es delincuencia. Entonces, si los delincuentes ya agreden a los voceros, a los funcionarios de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, imagínense qué le queda al ciudadano. Aquí hay diariamente cientos de atracos y muertes en todo el país que no son reportados a la policía, porque para la gente eso sería perder el tiempo y gastar un dinero que no tienen yendo a tribunales. Este es un caso muy peligroso, porque a este señor Alberto Lizardo fue herido junto a su hijo de 5 años, quienes no quisieron ser identificados, porque no quieren, los vecinos después lo llevan de testigo y duran 5 años haciendo un juicio. Evidentemente esos delincuentes hay que agarrarlos y no se deben dejar llegar vivos al tribunal. Eso es lo que yo entiendo. ¿Por qué? Porque ese Código Procesal Penal es una porquería. Tantos jueces como delincuentes meten la pata con eso a diario. Miren aquí hay muertos diarios por un problema de la delincuencia. La droga, por ejemplo, aquí se paga con droga. El tráfico de drogas se está pagando con drogas, no se paga con dinero. Entonces, diariamente hay enfrentamientos de bandas peleando por puntos de droga, que venden la droga. Siempre alguien va a comprar la droga. Pero aquí meten preso al consumidor y dejan libre al distribuidor. Fíjense, una víctima colateral. El 24 de febrero resultó muerto Miguel Tolentino, de 70 años, al ser sorprendido por varios disparos que hacían miembros de 2 bandas en Guachupita. Resulta que mientras el barrio más pobre es, más droga hay. Guachupita, Gualey, Capotillo, 27 de febrero. Toda la orilla del río de la parte norte de la ciudad de Santo Domingo es una plaga de droga. ¿Ustedes creen que no lo sabe la DNCD? No lo sabe la policía, lo saben. Aquí se sabe todo. Lo que pasa es que hay gente que se asocia con los vendedores, se asocia con los narcotraficantes, se asocia con los que contrabandean droga y se hacen los locos. Y usted ve un florecimiento económico de esa persona que no lo puede justificar con el salario. Por eso es que crecen los puntos de droga, porque no hay una persecución real. Señor, usted no se imagina cómo funciona eso aquí. La droga es algo en lo cual uno no debe intervenir mucho, porque puede tener problemas. Bien, pues se solucionó un conflicto que había en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, y tiene que ver con que cuando el Consejo tomaba una decisión, una de las partes se oponía y se trancaba el juego. Entonces no había nunca podía pasar una resolución a favor de los usuarios. Eso es una estafa del otro mundo, la seguridad social. Se han vuelto monopolios donde los bancos controlan las AFP, la prestadora de servicios que son las clínicas, la seguridad, el fondo de pensiones, la farmacia.
O sea, todo el mecanismo de la seguridad social la controlan los bancos, que cobran un 15% por administrar un dinero que ellos no hacen nada. Ahora, cuando usted tiene un problema, vaya a buscar una medicina para que usted vea lo que le dicen. Vaya a una clínica, vaya a una consulta médica, que si no tiene dinero en efectivo, sencillamente no puede. Pero peor, lo hacen de maldad. Si no tiene el seguro, lo dejan morir. Pero los seguros están que solamente los toman las clínicas en la emergencia, no lo quieren tomar luego en el desarrollo del proceso, y todos los médicos dicen que no tienen seguro. Una estafa total. Señores, vamos a la pausa, de regreso aquí con el programa. Estás viendo Noticias 24 Horas, un mundo informativo al instante. El problema del lavado de activos y financiamiento del terrorismo es mundial, pero las consecuencias son locales. Esta lucha es un asunto de todos. Si al viajar llevas o traes más de $10,000 o su equivalente en cualquier moneda, título o valor, decláralos. Cuando cumples, aportas a la solución. Juntos podemos lograrlo. Dirección General de Aduanas, más abierta que nunca. Lobo, préstame la olla, por favor. Desde pequeño cocino, que yo me siento más cómodo con cualquier espacio del mundo. Yo vengo de una familia humilde, no me quiere con mi papá, me quiere con mi mamá. Y ella me enseñaba a cocinar los domingos. Ahí despertó lo que es la pasión por la cocina. Yo llego al Community College gracias a un amigo. Yo no sabía que daban gastronomía. Fue algo mágico. O sea, una cocina sumamente preparada. Siempre había un profesor que me ayudaba en cualquier duda, porque te dan clases. En la exigencia entra la calidad. Terminé los estudios en el tiempo pautado. Los rectores, los vicerrectores, vinculación, los profesores, ellos son el respaldo del estudiante. Yo vine aquí como pasante, me propusieron trabajo y yo dije, claro. Yo entiendo que cada ser humano debe de tomar la decisión de salir adelante sin echarle la culpa tanto al sistema, tanto a los políticos. Yo comencé prácticamente sin pasaje, de cero, y yo gracias a Dios tengo el pan, no me está yendo mal realmente. Estás viendo Noticias 24 Horas, un mundo informativo al instante. Bien, señores, continuando con el programa vertical, yo digo una cosa, que poca vergüenza hay que tener cuando una persona como José Luis Rodríguez Zapatero va a Venezuela a avalar el fraude electoral de Nicolás Maduro. Yo supongo que Zapatero tendrá buenos negocios en Venezuela para asumir esa dictadura abusiva y antidemocrática. Ese fraude que hizo Nicolás Maduro el domingo es avalado por varias personas, entre ellos dicen que el pueblo votó, dice Nicanor Moscoso del CELA, dice José Luis Rodríguez Zapatero, y entonces yo me pregunto si ahí en esas elecciones se votó libremente, y si Maduro las montó cuando le dio la gana, para ganar. ¿Dónde están los candidatos de la oposición? Yo creo que Zapatero debe respetarse como expresidente del gobierno español, y esos del Consejo de Observadores, expertos electorales también para mí son unos bandidos. Ir a Venezuela y decir que allí hubo una elección libre donde casi no votó nadie, cada vez vota menos gente, donde no hay garantía para la oposición, donde están inhabilitados todos los opositores. Yo lamento mucho lo que pasa en Venezuela, y también me duele que el pueblo venezolano no se alce contra este sinvergüenza de Nicolás Maduro y su grupo, que si lo dejan ahí va a durar 6 años. 6 años es toda una vida. Si no, pregúntenme a los venezolanos que viven en el país. Y un grupo de paisitos rastreros como China, Rusia, Nicaragua, Bolivia, donde también viven haciendo fraude, Cuba, reconocen eso. Después nadie más lo reconoce. Pero cuando estos elementos se montan en el poder, hay que salir de ellos por otra vía. No puede ser por la vía electoral. Vamos a ver qué pasa en Venezuela en estos próximos 6 años,
si Maduro los dura en el poder. Si los dura, Venezuela va a salir, no va a llegar lejos, o sea, va a terminar totalmente en ruinas, porque los chinos no le están prestando, los rusos no le están prestando, hay que pagarle el cascarazo. Y yo creo que los pueblos deben ser solidarios con los otros pueblos, no con los gobiernos. Estos gobiernos que ahora son solidarios con Maduro son antidemocráticos. Definitivamente. Solidarizarse con Nicolás Maduro es ser antidemocrático. Solo los gobiernos que practican la dictadura, la antidemocracia, son los que se solidarizan con Nicolás Maduro. Esos sinvergüenza de Evo Morales, Ortega, esos cubanos, esos chinos, esos rusos son dictaduras falsas que se montan en elecciones democráticas y entonces ganan elecciones haciendo fraude y eliminando a la oposición. ¿Qué es lo que se hace en Rusia? Eliminar a la oposición. En China hay partidos, en Cuba hay partidos. En Nicaragua vieron cómo se alzó la gente. Inmediatamente pasaron las elecciones, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones tanto al gobierno como a funcionarios y a PDVSA. Donald Trump prohibió a personas y entidades estadounidenses comprar obligaciones de deuda venezolana, es decir, comprar activos de Venezuela, por lo menos en Estados Unidos. Por lo menos en Estados Unidos. Porque ese bandido de Maduro puede vender la Citgo en Estados Unidos, que tiene, el gobierno de Venezuela tiene el 50% de esa empresa que produce refinados de petróleo. Ahora, ¿por qué definitivamente Estados Unidos no le pone un embargo al consumo de petróleo a Venezuela, que le compra 1 millón de barriles diarios y busca otro suplidor? Yo creo que eso podría dar al traste ya con el gobierno de Venezuela y entonces Estados Unidos suplirse su propio petróleo de México, que allí hay suficiente petróleo, más cerca que el de Venezuela, más cerca que el de Venezuela, y le sale más barato. Por tanto, yo creo que esta es la oportunidad que tiene Estados Unidos para hacerle un embargo por lo menos al petróleo que le compra a Venezuela. Pero capital es capital y ellos no quieren dañar sus propios intereses. Siguiendo con América Latina y las internacionales, la mesa de diálogo en Managua, Nicaragua, acordó implementar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tienen que ver con las violaciones de los derechos humanos y que se investigue 76 personas que fueron muertas a manos de los sandinistas ahora en las protestas que hubo. Si ustedes se dan cuenta, Ortega ha bajado un poco la guardia, porque Ortega sabe que no es igual Venezuela que Nicaragua. Y en Nicaragua no hay nada. No hay nada, o sea, depende mucho económicamente. Ahora, ¿qué tiene que hacer los opositores? Lograr que se monte una Junta Central Electoral independiente, una Corte Suprema independiente. Y estar al acecho de Ortega. Estar al acecho, porque el tipo no es fácil. También se religió por 5 o 6 años junto con la mujer. Y eso es algo que te dice a ti qué tiempo va a durar. Digo, eso es el mismo mecanismo que usó Maduro. Ortega, Maduro, Evo Morales, Díaz Canel en Cuba, Putin y los chinos. Es el mismo cuadro. Ese es el mismo cuadro. Sigue el pulso entre Irán y Estados Unidos. Estados Unidos le planteó una serie de posiciones a Irán para volver a entrar al acuerdo nuclear
y los iraníes, que son guapísimos de boca, dicen que Estados Unidos no está para inmiscuirse en los intereses de nadie. Ahora, ¿qué pasa con Irán? Que Irán está promoviendo el terrorismo en Yemen, en Líbano, en Siria, y lo saben los norteamericanos. Entonces la economía de Irán estaba mejorando luego de que se levantaron las sanciones, pero ahora las sanciones han sido impuestas, aunque Europa se opone, Rusia y China. Hay que ver si Donald Trump pues decide enfrentarse a sus aliados y permitir bloquear las negociaciones, los negocios que hacen los europeos con Irán, o permitir que estos negocios sigan, lo que le da más respiro económico a Irán para hacer cosas, desarrollar misiles, financiar guerras, en fin, cosas que Estados Unidos sabe que ellos hacen, con las que no están de acuerdo. Promover el chiismo en Medio Oriente. Esas son de las políticas que promueve Irán, básicamente en su zona de influencia, ¿no? En Irak también tiene allí una gran influencia, a pesar de que Estados Unidos invirtió miles y miles de millones de dólares para tumbar a Saddam Hussein y luego imponer allí una democracia al estilo occidente, cosa que aparentemente no es congruente con los musulmanes. Bien, pues el avión que se cayó, 111 personas, de los 3 sobrevivientes ya murió uno, quedan 2 vivos. Es una empresa mexicana que operaba en Cuba, fue suspendida ya, pero bueno, pero es que un avión del año 79, no es un problema de la empresa, es que si el avión se cayó, se cayó. Cualquier avión se cae, pero aquí en Constanza el otro día se cayó un helicóptero, subiendo ahí, suerte que se cayó ahí mismo, al minuto, el avión duró 1 hora, a la hora se estrelló. Son fallas eléctricas que en principio un mecánico de avión no lo ve, pero un avión viejo. La mayoría de aviones se caen por fallas eléctricas. Les fallan los motores, básicamente. Y en Cuba, pues, no es la primera vez que hay un accidente de aviación en que mueren muchas personas. Ha pasado en todos los países del mundo, porque un avión no se cae todos los días, pero cuando se cae mueren más de 100. Mueren hasta 300 personas, depende del tamaño del avión. Por tanto, es lamentable esto. Ojalá se puedan evitar catástrofes de esta naturaleza, pero ya el avión cayó, murieron casi todos. Óigame, 3 vivos en la caída de un avión es una cosa, pero ya se murió uno. Ojalá que los que quedaron vivos no se mueran, no sigan muriendo. Bueno, la Unión Europea, desafiando a Estados Unidos, reitera que el acuerdo con Irán seguirá como le decía, seguirá vigente, como les decía recientemente. Dicen ellos, los europeos, que mientras Teherán cumpla con todas sus obligaciones y compromisos, ellos seguirán en el acuerdo. Hay que ver qué dice el tiempo con esto, porque ¿qué pasa? Que los iraníes entonces se han dedicado a desarrollar misiles y ver si no están engañando al mundo, desarrollando armas nucleares por otro lado. Es un tema a largo plazo que puede traer noticias positivas o negativas. Es un peligro Irán con bombas atómicas, evidentemente. Es una dictadura clerical, religiosa, fanática, a lo que los europeos le tienen miedo, pero también no quieren estar supeditados toda la vida a Estados Unidos. Y ellos, la Unión Europea, dicen
que mientras Irán cumpla con el acuerdo, ellos van a aceptar el acuerdo. Lo que hay que ver cómo termina esto con Estados Unidos y a largo plazo qué va a pasar, porque probablemente Trump se reelija de nuevo en Estados Unidos 4 años más, y Trump es un hombre de enfrentamiento. Él dirá, bueno, yo presionando es que gano, miren cómo está con Corea, miren que logró un acuerdo con China. Trump mete la máxima presión contra el enemigo. Vamos a ver qué logra con Irán. Finalmente, cómo va a quedar con Rusia. Que ahí hay un pleito tapado, Putin, luego de que se reeligió también por 6 o 7 años, se ha quedado en bajo perfil. A ver qué pasa. A ver qué pasa entre Putin, Estados Unidos y toda la política exterior de Estados Unidos, cómo va a terminar en la era de Donald Trump. Una guerra, paz, buenos negocios. Nosotros creíamos cuando llegó Donald Trump que iba a haber una guerra con Corea. No hubo la guerra con Corea del Norte. Pensamos que iba a haber una guerra con Rusia. No hay distensión, no hay guerra con Rusia. Irán es el tercer paso de Donald Trump. ¿Qué va a pasar con Irán? Es una cuestión de tiempo. Porque si los europeos hubiesen ahogado a Irán ahora, a partir de ahora la cosa hubiese sido otra. Lo más que puede hacer Estados Unidos es sancionar, bloquear los negocios que se realicen con Irán y ellos seguir desarrollando su economía. Lo que yo no entiendo es cómo es que una economía con tantos bloqueos y tantas sanciones puede mantenerse a flote como la economía de Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene conflictos con el mundo entero. Sin embargo, ellos siguen caminando. Lo que aventaja a Estados Unidos es el nivel de consumo. Es una sociedad abierta, de producción abierta, de consumo abierto. Y por eso entonces se mantiene como principal país capitalista, como principal potencia económica y militar, porque tiene flotas de guerra en toda parte del mundo. Pero vamos a ver cómo termina eso con Irán, que eso no va a terminar bien. Señores, pasando ya al tema local, los santiagueros insisten en declarar un municipio en el sector de Cienfuegos. Yo quiero saber qué es lo que hay en Cienfuegos, que ellos quieren que sea un municipio. Porque ustedes saben que cada municipio maneja sus propios recursos, tiene un síndico o un director municipal. Forman un ayuntamiento, tienen autoridades, entra dinero pero no se ve. No solamente usted tiene que ir a Boca Chica, tiene que ir a La Caleta, a La Victoria, Guerra, Herrera, Santo Domingo Oeste. ¿Dónde está el dinero que se le da al síndico de, como yo le digo, de Herrera, de Santo Domingo Oeste? Si eso parece un basurero genérico, un chiquero. En Guerra, en La Victoria, ¿qué es lo que hay ahí? Pedro Brán, La Guayiga, ¿qué es lo que hay ahí? Entonces la gente de Cienfuegos en Santiago parece que hay una forma de sacar dinero. Hay una zona, como una empresa, una zona franca, que ellos pretenden que a través de esa zona franca puedan sacar dinero y someten un proyecto de ley a la Cámara de Diputados solicitando que esto sea un municipio.
solo por la zona franca. Y usted va y lo declara municipio y al año no hay nada, cayéndose a pedazos. La nómina del ayuntamiento full de gente. Pero más que eso, en los ayuntamientos, cada dirigente importante de los partidos donde el síndico pone su familia y le asignan un sueldo indirecto de asesoría, como sea. Se hace un negocio con la basura. Es decir, que los síndicos engordan, los políticos engordan y la población se queda más flaca cada día, sin servicio. Por eso es que quieren más ayuntamientos. Decíamos iniciando el programa que la reina Leticia fue a Monteplata, visitó un campo de allá y vio la pobreza que hay ahí. Monteplata es una provincia eminentemente pobre, agrícola, pero no desarrollada. Y si vemos que el ayuntamiento no tiene ni camiones para recoger la basura, pero vaya a ver la nómina del ayuntamiento. Es lo que pasa en Cienfuegos. Y eso que Monteplata es una provincia, tiene varios municipios agrícolas. Esa es la provincia Monseñor Meriño. Y el municipio es Monteplata. Entonces el municipio de Monteplata, que tiene un ayuntamiento, no tiene nada. No tiene ni camiones para la basura. Lo que hay que preguntarle al síndico, que qué él hace con el dinero que le entra, tanto por la recogida de impuestos como por lo que le envía la famosa Liga Municipal Dominicana. Por ahí es que anda la cosa. Por ahí es que anda la cosa, señores. Y casi para terminar el programa, reiterar que la temporada ciclónica se inicia el 1 de junio y que desde ya los organismos de emergencia están haciendo todos los preparativos que puedan para evitar muertos, evitar daños, evitar catástrofes, en fin, evitar que la gente muera. Pero para eso hay que ir al lugar de los hechos. Se esperan en esta temporada 14 tormentas tropicales. ¿Qué les parece? 14 tormentas que se pueden convertir en ciclones o en huracanes. Pero solamente con una tormenta tropical tenemos nosotros para ahogarnos. Eso hay que verlo. Señores, por hoy hemos terminado el programa. Ya tendremos otra versión de Vertical para mañana. Gracias por haber estado con nosotros.